Función del sistema auditivo. Integrantes: Rafael Poblete, Geraldine Moreno, Ignacio Santander. A continuación explicaremos cómo es el funcionamiento externo, medio e interno del oído, el camino que recorre el... Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige al canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. El oído externo está compuesto por el pabellón, que concentra las ondas sonoras en el conducto, y el conducto auditivo externo, que desemboca en el tímpano. El oído medio está lleno de aire y está compuesto por el tímpano, que separa el oído externo del oído medio, los osículos, martillo, yunque y estribo, una cadena ósea denominada así a partir de sus formas, y las trompas de Eustaquio. El laberinto óseo es una cavidad en el hueso temporal que contiene el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. La formación del órgano del oído comienza a los 3 meses después de iniciado el embarazo. En el oído prenatal, a los 5 meses es posible detectar la existencia de respuestas auditivas en el feto producidas por estímulos sonoros como un portazo. Estas respuestas se aprecian tanto en los movimientos del feto como en la aceleración del ritmo cardíaco. En la fase del nacimiento, el primer mes se observan en el infante reacciones de miedo a los ruidos altos. Aparece la atención a los estímulos acústicos. Segundo mes, vuelve la cabeza hacia la fuente del sonido. Tercer mes, movimiento de cabeza y de los ojos desde el sonido, se calma y se tranquiliza ante la palabra y la música. Cuarto mes, reconoce la voz de sus padres, especialmente de la madre. Cuarto y al sexto mes, se perfecciona el movimiento orientado hacia la fuente del sonido. Al séptimo y al octavo mes, imitación de sonidos, golpe de puerta, ruido de juguetes y otros. Sexto y al noveno mes, entiende palabras y bucea. Al duodécimo y al 15º mes, acata órdenes sencillas, imita sonidos, repite sílabas balbuceando. De esta manera se desarrolla el oído del niño, cuyo estado e integridad va a influir decisivamente en la adquisición del habla. El sistema auditivo central está formado por las 30.000 neuronas que conforman los nervios auditivos y se encargan de transmitir los impulsos eléctricos al cerebro para su procesamiento. Los sectores de nuestro cerebro dedicados a la audición. A través de los nervios acústicos, el cerebro recibe patrones que contienen la información característica de cada sonido y los compara con otros almacenados en la memoria, para poder identificarlos. Aunque la información recibida no se corresponda con la información que la memoria tiene almacenada, el cerebro intentará igualmente adaptarla a algún patrón que le sea conocido, al que considere que más se le asemeje. Si es imposible encontrar algún patrón que se asemeje a la información recibida, el cerebro tiene dos opciones: la desecha o la almacena. Si la almacena, la convierte en un nuevo patrón susceptible de ser comparado. El cerebro procesa información en función a 3 escalones. En un primer nivel, el cerebro identifica el lugar de procedencia del sonido. Para ello, tiene en cuenta la escucha binaural humana, es decir, el hecho de que el hombre recibe 2 señales simultáneas y diferentes de un mismo sonido. En un segundo nivel, el cerebro identifica el sonido propiamente dicho, es decir, sus características tímbricas. En un tercer nivel se determinarían las propiedades temporales de un sonido, su relevancia en función a los sonidos que lo preceden o anteceden. El sistema auditivo se daña por los ruidos del exterior. Sistema auditivo cerebral.
A grandes rasgos, el proceso y la transformación de los sonidos se producen en 3 niveles del cerebro, con un acto reflejo, en la corteza auditiva y en otras áreas del cerebro. Cuando llega un mensaje, en primer lugar se produce un reflejo, al que respondemos o bien con un sobresalto o giro de la cabeza. Después, este proceso puede trasladarse a su vez a la corteza auditiva, donde el sonido se percibirá de forma consciente. Asimismo, otras áreas del cerebro permitirán que la percepción se llegue a ser consciente y de este modo poder reconocer el sonido al relacionarlo con patrones que han sido almacenados en la memoria. Tras la identificación se producirá una respuesta voluntaria apropiada. Vía auditiva primaria. El proceso de decodificar el material acústico comienza en la vía auditiva primaria. Esta vía transporta el mensaje de la cóclea al área sensorial del lóbulo temporal llamado corteza auditiva. La primera parada del viaje se produce en el tronco del encéfalo, donde se decodifican las señales básicas del sonido, como la duración, la intensidad y la frecuencia. Posteriormente, el mensaje pasa por 2 canales adicionales intermedios que juegan un papel importante para identificar la localización del sonido. La siguiente parada se produce en el tálamo, una masa ovoide de sustancia gris situada en la base del cerebro. El tálamo integra los sistemas sensoriales del cuerpo, por lo que su función es esencial para que se inicie una respuesta motora, por ejemplo, una respuesta vocal. La última neurona de la vía auditiva primaria conecta el tálamo con el córtex auditivo. En esta fase, el mensaje ya ha sido decodificado en su mayor parte. Sin embargo, es una corteza auditiva donde la señal se identifica aún más, se memoriza y como resultado final se produce una respuesta. Vía auditiva no primaria. En comparación con la vía auditiva primaria, las vías auditivas no primarias procesan toda clase de mensajes sensoriales. La función principal de esta vía es, por tanto, elegir el tipo de mensaje sensorial que debe abandonar primero. Por ejemplo, cuando leemos el periódico mientras escuchamos la radio, este sistema permite que la persona se concentre en la tarea que le es más vital. El proceso de la información sensorial en las vías auditivas no primarias también comienza en el tronco del encéfalo. Después, la información auditiva pasa a una formación reticular, una región en el tronco del encéfalo compuesta por cientos de diminutos grupos neuronales. En esta información reticular, la información se debe tratarse como prioritaria, se selecciona conforme a los centros de alerta y motivación para seguir procesándolo. Finalmente, el mensaje continúa en el tálamo, al terminar en las áreas sensoriales de la corteza cerebral situadas en la capa exterior de nuestro cerebro.